Centenares de años antes de la Reforma, tenían la Biblia manuscrita en su propio idioma. Poseían la verdad sin adulteración y esto los hacía objeto especial de la persecución del poder papal, que lejos de conservar la pureza, la humildad y el amor de los primeros cristianos, se había corrompido en pos del poder. La palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos solo por la gente instruida, dejando al pueblo desprovisto de principios y sumido en la más terrible degradación. Buenas noches, familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué bendición es podernos encontrar un sábado más en casa. Siempre muy agradecido con Dios por este espacio, ¿no? Que nos permite encontrarnos, adorar, crecer, cantar y salir de acá con nuevas fuerzas. Yo estoy muy contento, no sé si ustedes notan, pero yo hoy estoy estrenando micrófono, ¿sí? Eso me pone muy contento porque es algo por lo que habíamos estado orando hace mucho tiempo atrás, y con todo este proyecto de renovación de equipo de audio, la semana anterior que tuvimos la visita de Alex y Rebe, pues teníamos la necesidad de invertir en el micro que Alex iba a utilizar durante el fin de semana. Era algo que estaba dentro del proyecto que presentamos a Junta Directiva y finalmente logramos hacer la inversión, así que gloria a Dios por eso. La verdad es que estamos súper contentos. Me va a costar un poquito acostumbrarme a no tener nada en mis manos, a no tener cables en el suelo, porque el micro que estaba usando Santi y Ire es inalámbrico y venía dentro del paquete que compramos, así que la verdad es que el Señor es demasiado bueno y fiel. Le damos un aplauso, ¿no? A Dios por... Súper agradecidos. Y sabemos que así vamos a llegar a la meta y vamos a poder completar los recursos que nos faltan para poder cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Entonces, bien, familia, arrancamos de lleno con el tema de hoy. Estamos llegando finalmente ya al cierre de la serie que hemos venido desarrollando durante las últimas 5 o 6 semanas más o menos sobre la reforma radical. Hemos estado hablando en este tiempo sobre algunas de las principales doctrinas, prácticas, que surgieron dentro de algunos de los movimientos más radicales dentro de la reforma protestante y que tenían como objetivo principal reformar la iglesia, cambiar algunas prácticas no tan buenas, no tan bíblicas que había adoptado la iglesia medieval hace 500 años, pues para que la iglesia volviera a ser una iglesia más parecida a la iglesia que nos describe el libro de los Hechos, digamos una iglesia menos institucionalizada, una iglesia menos burocrática, una iglesia menos corrupta, para que fuese ese organismo viviente en el que cada uno de sus miembros que componen la iglesia o que son parte de la iglesia, importantes, valiosos, útiles, pudieran desempeñar ese rol fundamental en el cuerpo de Cristo para que los propósitos de Dios sean llevados a cabo en la tierra. De eso es que hemos estado hablando, porque la iglesia no fue pensada para que fuese cosa de unos pocos. La iglesia no fue pensada para que solamente unos cuantos participaran, solamente para que unos pocos
fueran protagonistas. Si Jesucristo es nuestro Señor, nosotros somos parte de la iglesia. Y hay una tarea para cada uno de nosotros, hay un rol para desempeñar cada uno de nosotros. Yo sé que es muy lindo quizá venir a la iglesia y sentarnos y cantar un rato y escuchar un buen mensaje y salir de aquí, irnos a casa edificados. Eso está buenísimo, pero por un tiempo. Conforme vamos creciendo en nuestra relación con Cristo, conforme vamos madurando en nuestra fe, tenemos que ser conscientes de que hay un llamado para cada uno de nosotros que Dios nos está pidiendo desarrollar. Es un rol fundamental para cada uno de los hombres y mujeres que forman parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces el tema de hoy justamente se titula de esta manera: la familia de Dios. Y básicamente tiene que ver con la comunidad de creyentes, y hago referencia a la iglesia. Cuando digo comunidad de creyentes, me refiero a la iglesia. La familia de hoy es el tema, la familia de Dios es el tema de hoy. Y lo incluimos dentro de esta serie porque la forma en la que los radicales o los movimientos radicales llevaron esto adelante marcó una diferencia muy significativa hace 500 años atrás. Ellos se apartaron por completo de este modelo, digamos, jerárquico, piramidal, donde los clérigos estaban por allá alejados de la gente, atendiendo los asuntos de la iglesia, mezclados mucho con temas políticos, no eran conscientes de las necesidades del pueblo. Entonces los radicales empezaron a formar comunidades de fe un poco más horizontales, ¿sí? Eran comunidades en donde todas las personas, indiferentemente de su condición o de su estatus social, todas las personas eran importantes, todas las personas tenían acceso a la verdad, podían leer la palabra de Dios, conocer la verdad del evangelio, absorberlo, ser transformados por él, compartirlo con otras personas. Y cada una de las personas que formaba parte de estas comunidades pues ponían al servicio de la iglesia aquello con lo que Dios les había equipado: dones, tiempo, talentos, recursos, ¿sí? Entonces este es un tema, la iglesia, la familia de Dios o la comunidad de creyentes. Es un tema que nosotros tratamos de desarrollar por lo menos una vez al año, ¿sí? Creo que este año ya es la segunda vez que lo vamos a hacer. Si no me equivoco, en febrero o marzo habíamos hablado de esto. Pero siempre tratamos de darle diferentes abordajes o alguna perspectiva diferente, por supuesto que de acuerdo a la palabra de Dios. Y el objetivo de hablar de la iglesia siempre es que todos nosotros, ¿sí? Porque reiteramos mucho esto, todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo, y quizá ya sabemos de esto que vamos a hablar, pero qué bueno se vuelve refrescarlo de vez en cuando, ¿sí? Recordar lo que dice la palabra con respecto a un tema, ¿sí? Entonces el objetivo es que podamos crecer en esto y adquirir una mayor conciencia, no solo acerca del significado de la iglesia o no solo acerca de lo que es la iglesia, sino también la importancia de la iglesia en nuestra sociedad, ¿sí? La relevancia de la iglesia en este tiempo, ese vehículo o ese medio a través del cual Dios está proveyendo esperanza al mundo. Es que a veces no logramos dimensionar la relevancia de la iglesia. A través de la iglesia, Dios está llevando esperanza a una sociedad que está sumida en la desesperanza y que está buscando encontrar, llenar ese vacío de muchas formas: sexo, placer, éxito, fama, riqueza, sin verdaderamente encontrarla. Y ahí es donde la iglesia se convierte verdaderamente en la luz del mundo, la sal de la tierra, ¿sí? Por eso es que insistimos en que la iglesia es la esperanza del mundo, porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que insistimos en que las iglesias tienen que ser relevantes para nuestro tiempo, para nuestro contexto, sanar familias, trascender en lo que somos y en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, para comprender un poco mejor este concepto,
Quisiera compartir la siguiente ilustración con ustedes. Son 3 diapositivas, vamos a ir viéndolas, ahí van a aparecer en la pantalla. Como ya mencioné, la iglesia es ese medio o ese vehículo a través del cual los planes de Dios son llevados a cabo en la tierra. La Biblia lo describe como un cuerpo, y ese cuerpo está conformado por cada persona, hombre y mujer, que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿sí? Es un medio, es un vehículo. Dios lleva a través de la iglesia sus planes en la tierra. El Espíritu Santo, que es esa segunda diapositiva que puso Juanita ahí, podríamos decir que es el combustible que capacita a la iglesia. El Espíritu Santo es quien provee todo lo que la iglesia necesita: dones, fuerza, recursos, para poder avanzar en el mundo y en la sociedad a pesar de toda la oposición que enfrentamos. Pensemos en un automóvil, en un vehículo, ¿sí? No importa si es alta gama, si es último modelo, si tiene la tecnología más avanzada del mundo. Un auto sin combustible no puede llegar muy lejos. Al menos con la potencia que se requiere, porque podríamos ponerlo ahí en neutro quizá y empujarlo entre varios, pero eso es absurdo. Ese no es el objetivo. Para eso tiene un motor con la capacidad suficiente para llevarnos a determinado lugar. De la misma manera, una iglesia sin el poder del Espíritu Santo no será más que otra institución de las muchas que hay en la tierra, ¿sí? No marca una diferencia real en lo que hacemos, ¿sí? Y hay muchas iglesias que están siendo empujadas en fuerzas humanas. Ahora, esto es muy importante. Esto no significa que nosotros no debamos esforzarnos por hacer lo que nos corresponde. Que el Espíritu Santo sea quien nos capacite para la obra no significa que yo me quedo de brazos cruzados, que el Espíritu Santo haga todo. Dios nos toma en cuenta para sus planes, el Espíritu nos capacita y a nosotros nos toca ser esforzados y valientes con diligencia y excelencia la tarea que el Señor nos ha encomendado. De eso se trata. Esa es la iglesia. Y la siguiente diapositiva es que Jesucristo es el conductor, ¿sí? Él es la cabeza que dirige la iglesia. Él es el dueño, el título de propiedad le pertenece a Él. No le pertenece a una religión, no le pertenece a una denominación, no le pertenece a una organización, no le pertenece a un teólogo reconocido. Le pertenece a Jesús porque Él fue quien la compró con su preciosa sangre. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Nosotros le obedecemos a Él y nos sujetamos a Él, ¿sí? Cuando nosotros no entendemos bien esto, podríamos estar buscando en la iglesia, o esperando de la iglesia, o usando la iglesia de una manera que no es coherente con lo que la palabra del Señor nos enseña. Y eso era lo que estaba pasando hace 500 años atrás. La iglesia había perdido su propósito. La iglesia había perdido su sabor, la iglesia había perdido su capacidad de influencia. Se había convertido en una institución religiosa incapaz de transformar vidas. Apocalipsis capítulo 3, no me la ponga todavía, Jonita, ya casi. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2, y esta es una de las cartas que envía a Cristo a través de Juan en la isla de Patmos a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿sí? Esta puntualmente es a la iglesia de Sardis, allá en Turquía. Y estas palabras, por supuesto que continúan teniendo relevancia para nosotros en este tiempo y son fuertes. En aquel tiempo la ciudad de Sardis se caracterizaba por ser una ciudad muy rica, tenía muchos recursos.
Era una ciudad que gozaba de muchos lujos, era una ciudad que contaba con muchas facilidades y esto hacía que en el entorno hubiese una tendencia desmedida al placer, a los lujos, a la inmoralidad, ¿sí? Podríamos decir que Sardis era una ciudad glamurosa, llena de gente, comercio, actividad, como esas grandes ciudades que existen hoy en día. Sin embargo, aunque era una ciudad esplendorosa, lamentablemente era una ciudad en decadencia. Había idolatría, había inmoralidad, ¿sí? Nada muy lejos de nuestra realidad. Pero lo más peligroso de todo es que la iglesia se estaba dejando permear por esto. Se estaba volviendo estéril, se estaba convirtiendo en una iglesia de postal, una iglesia superficial, una iglesia plástica, una iglesia que no estaba trascendiendo en la tarea que el Señor le había encomendado. Estas son las palabras de Cristo a la iglesia en Sardis. Ahora sí, Jonita, Apocalipsis 3, versículos del 1 al 2. Conozco tus obras, fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Eso es fuerte. Fuerte. A mí me pone a reflexionar mucho estas palabras, porque son relevantes para nosotros hoy. Versículo 2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de Dios. ¿Sí? La iglesia en Sardis tenía fama de ser una iglesia despierta, una iglesia que en 2023 sería llamada la iglesia woke, ¿sí? De esta cultura woke o de esta teología woke que está ahora de moda, iglesias muy despiertas que simpatizan con muchas de estas cosas que están de moda ahora en nuestra cultura. Una iglesia que encajaba con cierto perfil cultural, pero era una iglesia que estaba muerta, ¿sí? Parecía que estaba viva. Tenía fama de estar viva, pero en realidad no lo era, ¿sí? Y era lo que pasaba hace 500 años atrás, cuando se dio la Reforma Protestante. Es lo que está ocurriendo hoy en nuestro tiempo también, ¿sí? Iglesias que tienen fama, tienen éxito, tienen glamour, pero no trascienden en su llamado como iglesia. Ojo, iglesias que confunden emocionalismo con lo que verdaderamente significa la vida en Cristo. Iglesias que tienen buena reputación, tienen un nombre, pero no están transformando las vidas de las personas porque todo es superficial, ¿sí? Y ojo con esto, quiero ser muy claro con esto, no quisiera ser malinterpretado. Cuando yo hablo de superficial, no me refiero solamente a algo estético, ¿sí? Por aquello de que a alguien le guste criticar las luces y la tecnología y estas cosas, ¿sí? No me refiero a eso. Nosotros estamos a favor de ser una iglesia contemporánea, ¿sí? Que realmente está acorde a la cultura en la que vivimos, en el sentido de que no podemos querer ser una iglesia como las fueron hace 200 años. No se puede. Necesitamos ser astutos en la forma en la que también atractivos a una sociedad que al último lugar al que iría buscando esperanza, lamentablemente, ¿cuál es? La iglesia, ¿sí? Entonces tenemos que ser astutos. Yo me refiero cuando esto se convierte en la prioridad, cuando esto es lo primero y lo único que importa, ¿sí? Pero no es lo único que convierte a una iglesia en una iglesia estéril, ¿sí? La religiosidad, las tradiciones, el legalismo, el adormecimiento de no hacer lo que nos corresponde por esta visión de que todo lo hace el Espíritu Santo, eso también anestesia a las iglesias y las vuelve irrelevantes para este tiempo. Y Cristo nos dice, despierta, despierta, abre tus ojos, ¿sí? Esto lo he repetido en otras ocasiones, ¿sí? Nosotros no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas que pasan aquí en la iglesia, ¿sí?
hay un guioncito, un libreto con un orden para ir cumpliendo los tiempos. Algunas cosas las sabemos, pero otras cosas no. Y podemos ver al Espíritu Santo obrando en medio de esto. Kim compartía ahora, mientras cantaban y ministraba, el milagro de cuando Dios despertó a Lázaro, cuando resucitó a Lázaro. Y ella decía, hay cosas que tienen que despertar, hay cosas que tienen que resucitar. ¿Sí? Mi oración es que no solo como iglesia, cada uno de nosotros individualmente, que el Señor despierte lo que tenga que despertar en nosotros. No podemos afama, soy para, no. Que Dios nos ayude a estar verdaderamente vivos, despiertos, atendiendo con valor la tarea que se nos ha encomendado. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en los próximos minutos que tenemos por delante. Papi, gracias Señor por esta reunión tan linda que nos has regalado, papá, que podemos compartir juntos como familia, adorarte, cantar, celebrar, reír, llorar, Señor, porque todo eso se vale en la iglesia. Hay días que venimos gozosos para cantar, saltar, brincar, gritar. Otros días venimos más tristes, buscando un abrazo, buscando una palabra de ánimo, buscando respuestas a preguntas que no comprendemos, Señor, de circunstancias que están pasando en nuestra vida, papá. Ayúdanos hoy, Señor, a ser tocados profundamente por tu palabra, que no salgamos de este lugar siendo las mismas personas, sino que tu Espíritu Santo, Señor, que nos conoce profundamente, que sabe cada pensamiento, conoce cada emoción, nos ayude en esta hora, Señor. Que podamos conocerte de una forma más real, más profunda, Señor, que nuestras vidas sean sanadas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las palabras que a mí más me gusta utilizar, o es de mis favoritas, para definir el concepto de iglesia y todo lo que encierra la iglesia, todo lo que es la iglesia, es la palabra familia, ¿sí? Por eso es que a veces cuando mandamos mensajes es como, hola familia, ¿cómo están? Y ahí afuera tenemos este cartel que dice, una familia para gente como vos. Realmente entendemos la iglesia como una familia, ¿sí? Estamos convencidos de que la iglesia, además de ser una comunidad, además de ser un organismo viviente, además de ser un cuerpo, es una gran familia, formada por todos los que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en Jesucristo, y esa gran familia en el mundo, ese cuerpo de Cristo se hace visible a través de pequeñas comunidades de fe, que es lo que nosotros llamamos iglesias locales. Y la Biblia respalda esto, porque no pocas veces en la Biblia se utiliza el concepto de familia para describir la relación de Dios con su pueblo. Dios es el Padre, nosotros somos sus hijos. Romanos 8 describe a Jesucristo como el hijo mayor de entre muchos hermanos. Hebreos 13 nos describe a nosotros, los miembros de la iglesia, como hermanos en Cristo. Y Pablo amarra muy bien esta idea en su primera carta a Timoteo. Él está dando una serie de instrucciones a Timoteo para que le dé a la iglesia. Es muy importante lo que Pablo le está diciendo porque está relacionado con la forma en la que debe ser dirigida la iglesia, cómo debe organizarse la iglesia, tiene que ver con la conducta de la iglesia. Y en el capítulo 3, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, esto es Timoteo 3, versículos 14 y 15. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Otras versiones dicen en la casa de Dios. En la familia de Dios, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? Entonces, a partir de este texto, a mí me gustaría compartir algunos conceptos acerca de lo que es la iglesia, tomando como referencia esta analogía que hace Pablo al comparar la iglesia con una familia. ¿Sí? Y lo primero que quisiera mencionar, que esto es de mis favoritas,
es que de la misma manera en que no existen familias perfectas, y ese es el primer punto, no existen iglesias perfectas. No existen. No existen. Esto es súper importante, familia, que nosotros lo comprendamos, porque debemos sacarnos esta idea de la cabeza de que un día yo voy a llegar a una iglesia donde todas mis demandas van a ser cumplidas, donde todas mis exigencias van a ser cumplidas, donde todo va a ser tal cual me lo soñé, donde nunca voy a tener diferencias con un hermano, donde nunca me van a mirar de un modo extraño, donde nunca voy a tener una diferencia con el pastor. ¡Mentira! No pasa, no existe, no va a pasar. ¿Por qué? Ahí va la primera, le pido a Juana. En primer lugar, porque la iglesia está conformada por personas imperfectas. Somos personas que estamos en proceso de santificación, hombres y mujeres que nos equivocamos, que fallamos, que tenemos luchas, que tenemos debilidades. Y aunque es cierto, sí, que gracias a Jesús, delante de Dios, la iglesia se mira como santa y perfecta, eso no significa que no siga habiendo pecado en nuestra carne. Para nada. Seguiremos fallando. Por eso es que Martín Lutero decía que somos simultáneamente justos y pecadores. Esta es nuestra realidad. Justificados delante de Dios por la sangre del Cordero, pero seguimos errándole. Seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos luchando, seguimos cayéndonos, ¿sí? Es la lucha que describe Pablo en Romanos 7 cuando dice: aunque quiero hacer lo bueno, hago totalmente lo opuesto. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ojo, esto no significa que podemos hacer lo que nos da la gana. No se trata de esto. Pero hay una realidad. Y es que mientras estemos en esta carne, en este estuche, como decía Alex la semana anterior, vamos a seguir fallando. Vamos a seguir errándole. Vamos a seguir equivocándonos. Por eso es que no existe una iglesia perfecta. Pero en segundo lugar, no existe iglesia perfecta porque debido a que estamos en esta carne y debido a que seguimos fallando una y otra vez, nuestras expectativas muchas veces podrían estar distorsionadas por el pecado que hay en nosotros. Y a veces tenemos expectativas muy altas de la iglesia. Cristo es quien no falla. Él permanece fiel, pero Él decidió ser representado en la tierra por un cuerpo imperfecto, de hombres y mujeres que todavía estamos en un proceso constante. Y lo más fácil siempre es decir, es que ellos están mal, es que ese pastor está mal, es que esa iglesia está mal. Estamos tan seguros que siempre son los demás quienes están mal. Y no soy yo quien tengo que poner un alto, hacer una pausa y decir: Señor, calibra mis motivaciones, calibra mis expectativas. Ayúdame, Señor, para a través de todo esto tan imperfecto poder ver la hermosura de mi Señor Jesucristo allí también. Ahora, esto es importante también. Quiero que prestemos atención a esto. Que no existan iglesias perfectas no significa que no existen iglesias saludables. Lo que nosotros tenemos que buscar no es perfección, sino que esté sana. Eso sí es importante. Es que esa iglesia no se parece a las iglesias del Nuevo Testamento, dice alguien por ahí, haciendo alarde de su celo por la verdad, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿a cuál no se le parece? ¿A la de Corinto? ¿A la de Galacia? ¿A la de Filipos? No sé si sabe, pero todas esas iglesias estaban en el horno. Esas iglesias estaban llenas de problemas, ¿sí? Las cartas que los apóstoles escriben a estas iglesias son precisamente para ayudarles en medio de sus relajos.
La iglesia en Corinto era súper desordenada. La iglesia de Galacia se estaba dejando influenciar con facilidad. En Filipos, Evodia y Síntique pasaban en un puro pleito. Ninguna era perfecta. Pero a pesar de eso, Pablo les escribe a todas con amor, porque eran su familia. Esto le escribió a la iglesia en Corinto a pesar de todo su relajo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. A la iglesia de Dios, la que sigue, Jonita, la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios. Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Filipenses 4 versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a pesar de su imperfección, a pesar de sus relajos, a pesar de sus problemas, a pesar de sus diferencias, a pesar de sus disputas, Pablo podía ver ahí la hermosura de aquel que había dado su sangre por la iglesia de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, a pesar de toda esa imperfección. No es ser perfectos lo que nos permite ser las manos y los pies de Cristo. Es su gracia que a pesar de nosotros nos toma en cuenta para servirles. Ahora, esto es importante también. Manipulación, ¿sí? Falta de transparencia, mala administración de los recursos, chisme, abuso espiritual, legalismo, religiosidad, así como una predicación liviana que acaricia el pecado en lugar de confrontarlo. Esos son síntomas de una iglesia que no está saludable, y cuando una iglesia no muestra señales de querer cambiar, nosotros tenemos que huir de allí, porque las advertencias son fuertes. Apocalipsis 3 nuevamente a la iglesia en Sardis. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Y esta palabra arrepiéntete aparece por lo menos en 3 de las 7 cartas que le fueron enviadas a estas iglesias. Arrepiéntanse, arrepiéntete, despierta, cambia. Tenemos que estar atentos. Saludable no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de dependencia a Dios. Es sinónimo de humildad para saber reconocer nuestros errores. Es sinónimo de compromiso, es sinónimo de trabajo duro, es sinónimo de administración responsable, es sinónimo de que aún sabiendo que somos imperfectos, descansamos en la obra de Cristo en nosotros y nos esforzamos para hacer su voluntad y vivir de una manera que le honre. Pero no existe una iglesia perfecta, no existe. Y mientras sigamos buscando perfección en una iglesia, vamos a seguir frustrándonos, vamos a seguir desanimándonos. Este fue un texto que es más un pequeño párrafo de un texto que leí en un artículo recientemente que hablaba sobre este tema. Palabras más, palabras menos. El artículo decía algo como lo siguiente. Dice: en mi iglesia los hermanos siempre llegan a tiempo. La predicación es aplicable a la vida diaria. Rara vez hay malos entendidos, casi nunca escuchamos chisme y las familias viven prácticamente sin problemas, poniendo en práctica lo que oyen el fin de semana. Nuestra casa de reunión es preciosa, la arquitectura ni demasiado contemporánea ni muy anticuada, los jóvenes viven en santidad para Cristo, los padres son líderes en sus hogares. Yo leo esto y digo, wow, esto es Bauman. Esto escribe Bau. Pero dice el autor lo siguiente, dice: el único problema es que esta iglesia solo existe en mi imaginación. Dice, mi iglesia en realidad es muy diferente. Es más un hospital que un museo. Algunas personas llegan a tiempo y nuestro local es pequeño. Mi iglesia está muy lejos de ser la iglesia perfecta. Pero ¿sabes qué? Me encanta, dice. Un pastor me advirtió hace tiempo de los brinca iglesias. Son hermanos que van de iglesia en iglesia buscando una que satisfaga sus necesidades,
normalmente prefieren ayudar pero no comprometerse, y al año o 2 se retiran porque la gente no era lo suficientemente amable, el pastor no los visitó con frecuencia, o el programa de niños no era bueno, o la predicación era aburrida. Así que se retiran a buscar otra iglesia, siempre buscando la perfecta, nunca encontrándola. Déjame repetir esto de nuevo: la iglesia perfecta no existe. Deja de buscar iglesias de la misma manera que buscas restaurantes. Los cristianos nos hemos vuelto bastante requisitosos al ir de compras en busca de iglesia. Rara vez se piensa en términos de lo que se puede aportar, más bien en lo que se puede recibir. Que el Señor nos ayude, familia, a seguir firmes en el lugar en el que Él nos sembró, si estamos convencidos que allí nos sembró el Señor, a darlo todo, a pesar de que quizá lo que a veces tenemos a nuestro alrededor no es lo que a mí me gustaría, pero estamos allí plantados con un propósito, que el Señor nos permita echar raíces, crecer, florecer y dar mucho fruto para la gloria de su nombre. Amén. Número 1, no existen iglesias perfectas. Pero número 2, esto es hermoso también, aunque imperfecta la iglesia, es la respuesta de Dios cuando la familia no funciona. Nuevamente, Timoteo 3, versículo 15. Para que si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. En la familia de Dios. Vamos a hablar un poco de familia acá porque es importante para poder explicar bien este punto. Sabemos que la familia fue establecida desde el principio como base de la sociedad. Dios unió a Adán y Eva en una sola carne. ¿Y qué les dijo? Vayan a tener hijos, vayan a formar familia. Este era el plan de Dios, este fue el mandato de Dios. Y esta institución que nació en lo más profundo del corazón de Dios tiene múltiples propósitos, ¿sí? Proteger, proveer, acompañar, enseñar, estimular, amar, potenciar nuestros talentos. Esto era algo que hablaba con Ire esta semana para los que tenemos papás, que un día Dios nos va a pedir cuentas y nos va a decir: ¿cómo potenciaste los dones y talentos de tus hijos? Los hijos también son talentos como los que se describen en la parábola de los talentos que Dios pone en nuestras manos para administrar con sabiduría, y un día Dios nos va a preguntar cómo potenciaste los dones de tus hijos cuando estaban chicos. La familia cumple este rol también: bendecirnos unos a otros, instruirnos en la verdad. Pero entró el pecado en el mundo como un virus, enfermando y distorsionando la verdad y el diseño de Dios. Y entonces ya desde muy temprano nosotros podemos ver la disfuncionalidad de la familia como consecuencia del pecado. Adán, Eva, Caín y Abel son un ejemplo de una familia muy disfuncional, y ya temprano en las escrituras podemos ver un ejemplo de esto, ¿sí? Había envidia entre hermanos, celos, orgullo, competitividad, desobediencia. Y aquello tan hermoso que nació en el corazón de Dios, la familia, se convirtió en el lugar desde el cual se gestó el primer asesinato registrado en la palabra de Dios. Lamentable, ¿sí? El daño que puede ocasionar el pecado en el diseño de Dios. La buena noticia, y esto es algo a lo que nosotros debemos prestar atención, más que las malas noticias, a las buenas noticias, pero para que una buena noticia sea realmente buena, yo tengo que tener conciencia de lo malo, ¿sí? La buena noticia es que a pesar de esto, por Jesús nuestro Señor, nuestras familias pueden recuperar el propósito para el que fueron creadas. Y esto es importante para todos nosotros hoy. No sé qué situación estamos atravesando como familia. No sé qué tan disfuncional pueda ser nuestra familia. Pero lo que un hijo de Dios, una hija de Dios no puede hacer nunca es bajar los brazos y perder la esperanza. Ir clamando y creyendo en que Dios
ya está sanando nuestras familias, que Dios ya está transformando nuestras familias. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad en Jesucristo, bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, mientras esto ocurre, la iglesia se convierte en este lugar de refugio. La iglesia es este lugar a través del cual Dios hace habitar en familia a quienes se sienten desamparados, proveyendo un lugar, un hogar, una familia a la cual pertenecer. Y este es el doble propósito de la iglesia, y es hermoso, porque la iglesia no solo es el vehículo a través del cual Dios sana familias, sino que se convierte en un refugio para quienes necesitan una familia. Tenemos que tener esto siempre bien en cuenta, porque es parte de nuestro rol. ¿Sí? La gente allá afuera está desorientada, buscando un lugar al cual pertenecer, y no han encontrado su lugar en la iglesia, porque en lugar de abrazar, de recibir, hemos estado rechazándonos, hemos estado segregando, sectarizándonos de cierta manera. ¿Sí? Comparto esto a manera de testimonio porque esto para mí es muy significativo. No lo digo solamente como para rellenar un punto, es parte de mi vivencia personal. Amo a mi familia, mi esposa, mis 2 hijas. La iglesia nunca debería reemplazar la familia. Ellos son mi familia, son el regalo de Dios para mi vida. Son mi prioridad. Mi relación con Dios en primer lugar y mi familia como ese tesoro que Dios me ha dado para cuidar, para discipular, para proteger, para servir, para enseñar. ¿Sí? Amo también a mis padres y a mis hermanos, aunque ellos ya no son mi prioridad. Cada uno de ellos tiene sus propias familias. Igual los amo, igual los honro, igual los respeto, siempre listos para apoyarles cuando ellos lo necesiten. Y a pesar de lo no tan bueno que pasó en mi familia, ellos me enseñaron cosas muy valiosas con las cuales siempre les voy a estar agradecidos. ¿Sí? Hoy tengo la bendición de verles a todos, les he compartido esto, a mis padres y a mis hermanos y a sus familias, sirviéndole al Señor, involucrados en una iglesia local, poniendo al servicio de Dios sus dones, sus talentos, sus tiempos. Pero hace muchos años atrás esto no era así. Yo crecí en un hogar súper disfuncional, muchas carencias afectivas, muchas carencias económicas, modelajes distorsionados en mi casa. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 17 años, pero ya antes las cosas no estaban muy bien en casa. Cuando yo tenía 11 o 12 años más o menos, los dos empezaron a trabajar. Ya mi padre trabajaba, pero en ese tiempo mi mamá dijo, yo también voy a trabajar. Empezaron los dos a trabajar a tiempo completo, se iban bien temprano, regresaban en la noche. Yo estaba todo el día solo en casa. Me iba para el liceo, regresaba juegos, televisión. MTV fue mi maestro en aquel tiempo. Las pantallas, los videos, la música. Pero me seguía sintiendo solo. Me seguía sintiendo vacío. Fui creciendo y entonces empecé a buscar ese calor familiar en lugares incorrectos. Empecé a buscar papás en la calle, personas que me cuidaran, que me protegieran, que me acompañaran. Empecé a buscar modelos en la calle. Empecé a buscar familias a las cuales pertenecer y sentirme identificado. Yo lo único que quería era sentirme amado por alguien. Yo quería sentirme escuchado. Yo quería sentir que alguien me prestaba atención. Yo quería sentir que era valioso. Y aunque por algunas temporadas parecía que encontraba esto, lo cierto es que no era así. Seguía estando vacío por dentro. Seguía sintiéndome solo. Hasta que un día
ya casado con hijas, crucé la puerta de una iglesia y el amor de Dios me abrazó de una forma tan inexplicable. Por eso es que soy un apasionado de la iglesia local. Por eso es que me encanta la iglesia local, ¿sí? Porque entré a una iglesia y Dios estaba allí presente, pero no estaba allí presente de una forma visible, físicamente Él o audible. Estaba presente a través de sus hijos, a través de su iglesia. No eran perfectos, no eran personas que estaban allí flotando en una nube con un aura y diciendo palabras muy lindas. Eran personas imperfectas, pecadores como yo. Y no todos me miraron lindo el primer día. Quisiera decir que fue así. Muchos nos recibieron muy bien, a mí, a Ire, pero otros nos miraban así como, ¿y estos de dónde salieron? ¿Qué están haciendo aquí en este lugar? ¿Sí? Pero a pesar de eso pude sentir el abrazo de Dios de una forma especial, como nunca antes lo había sentido, e inmediatamente supe que ese era el lugar al que Dios me había llevado para encontrar lo que por tantos años yo había estado buscando: propósito y sentido de pertenencia. Este es mi lugar, esta es mi familia. Cuando mi familia no funciona, Dios responde con una familia en Cristo que nos cuida, que nos abraza, que nos enseña, que nos acompaña y que nos sostiene cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles, sí. Otra vez amo a mi familia, pero en la iglesia encontré padres, encontré hermanos, encontré tíos, gente que me acompañó. Y me encantan las palabras de Jesús. Él se encontraba confrontando fuertemente a los fariseos, ¿sí? Entonces dice el texto que su madre y sus hermanos se acercaron para intentar hablar con Jesús, pero no podían pasar porque había una cantidad enorme de personas que impedían el paso a donde estaba Jesús. Y algunos estudiosos lo que dicen es que la familia de sangre se acercó a Jesús como para decirle: Jesús, reacciona, deja de estar diciendo estas cosas que estás diciendo, porque lo único que estás haciendo es ganando más enemigos cada día, ¿sí? Entonces ellos estaban ahí tratando de pasar, de cruzar las barreras de gente para acercarse a donde estaba Jesús. Y esto es lo que pasa, lo que describe Mateo 12, 46, 50. Otros dos evangelios también describen este momento. Dice a partir del versículo 46: mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús: tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, estos son mi padre, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? ¿Cuántos hemos encontrado familia en la familia de Dios? Amén. Hermanos, gente que está, gente que sostiene, gente incondicional. No nos perdamos la bendición de ser parte de algo tan hermoso solo por creernos esa mentira que hay allá afuera que dice: es que yo no voy a una iglesia porque son un montón de pecadores, es que son un montón de hipócritas. Es cierto, somos pecadores, fallamos, no venimos a la iglesia porque seamos muy buenos, todo lo contrario. Yo vengo porque reconozco mi necesidad de Cristo cada día. Si me aparto de Jesús, yo empiezo a descomponerme, empiezo a oler mal, empiezo a apestar, porque empieza a brotar de mí todo aquello que no proviene de Dios. Necesito estar cerca de mi familia en Cristo, ¿sí? Un día alguien nos va a hacer cara fea, probablemente sí. Un día alguien no nos va a saludar, se le va a olvidar saludarnos en la iglesia, seguramente también. Pero nos necesitamos unos a otros para sobrellevar nuestras cargas. Y muchas de nuestras oraciones van a ser respondidas aquí, en la iglesia.
a través de la familia de Dios. No nos perdamos esa bendición de ser parte de algo que trasciende lo que nosotros podemos a veces imaginarnos. Número 1, no existen iglesias perfectas. Número 2, la iglesia es la respuesta de Dios cuando la familia funciona. Y número 3, con esta termino, le pido a Carver si me ayuda. La iglesia es columna y fundamento de la verdad, ¿sí? Que no se nos olvide. Como la familia que Dios estableció desde el principio, ¿sí? No existe nada más contracultural en este tiempo que el modelo de familia diseñado por Dios desde el principio. Eso es contracultural en estos días. No es todo lo que nos quieren vender allí afuera, esa rebeldía barata. Contracultural es vivir conforme al modelo de Dios. Me encanta esto que escribió este teólogo Chesterton. Lo dijo hace más de 30 años. No sabía que esa iba a ser nuestra realidad hoy en día. Chesterton dijo: un padre y una madre unidos en matrimonio, paseando a sus hijos en brazos, van a ser el gesto más revolucionario e intrépido en este decadente siglo. ¿Sí? Eso es lo que quieren censurar. Pero somos la iglesia. Dice 1 Timoteo 3:15, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso defendemos la familia. Por eso defendemos la vida. Por eso abogamos por el matrimonio, por relaciones saludables. Somos baluarte de la verdad. Y no nos vamos a doblar. No vamos a retroceder, aunque nos miren extraño. Cristo es la verdad. Y su palabra nos revela quién es Él. Todo aquello que alguien afirma que es verdad debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. No hay verdad fuera de la palabra de Dios, familia. Allí es donde está la verdad y tenemos que mantenernos firmes en ella. Básicamente Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es: hijo, porque era como su hijo espiritual, ¿sí? Hijo, vivimos en una sociedad idólatra, entregada al placer, entregada a la mentira. Ustedes, la iglesia, deben vivir de una forma distinta, porque son columna de la verdad, ¿sí? Y la forma en la que nosotros vivimos marca diferencia en un mundo donde cada persona allá afuera tiene su propia versión de lo que es la verdad, ¿sí? Él es el que sostiene todas las cosas. Y por gracia hemos sido llamados a que esa verdad sea visible en un mundo que ha elegido lo absurdo, lo irracional, el engaño, la mentira como una norma de vida, ¿sí? No podemos guardarnos la verdad. No podemos callarnos la verdad. Que por cierto, elegir la verdad como norma de vida, defender la verdad y no callarla por miedo al rechazo, ¿sabe qué consecuencias trae eso para nuestra vida? De acuerdo a la palabra de Dios, puede traer persecución, puede traer rechazo, puede traer muchas cosas negativas, pero la palabra de Dios también promete que vivir en la verdad traerá bendición a nuestra vida. Dice Proverbios 3, versículos del 1 al 6: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerá paz. La verdad trae paz a nuestro corazón. Nada allá afuera puede darnos la paz que solamente Jesucristo puede darnos. Nada, familia, ni el mejor colchón para dormir una noche
dormitorio con aire acondicionado, vista al mar, el océano sonando toda la noche. Eso está lindo, sí. Pero hay una paz que solamente Jesucristo puede darnos. Solamente Él puede darnos esa paz. Dice el 3, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Y me encanta esa combinación, porque amor y verdad van de la mano. Tienen que estar juntos así, porque Jesucristo es la verdad, pero la palabra dice también que Él es amor. Amor y verdad de la mano. Verdad nunca puede ser una excusa para maltratar a otros, para pisotear a otros, para ofender a otros. El amor es lo que nos impulsa a vivir en la verdad, y que a partir de la verdad otros sean abrazados por la gracia que ha transformado nuestras vidas. Dice: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Le invito a que se pongan de pie. Vamos a terminar orando juntos. Es hermosa la iglesia, sí. Es maravillosa. ¿Cómo no amar un lugar como este? Sí. Pero ¿sabe cuál también es el rol de la iglesia? La iglesia es ese lugar en el que a través de la fricción unos con otros, quema esa fricción, sí. Pero esa fricción es lo que forma el carácter de Jesús en nosotros. Y allí aprendemos a ser pacientes, allí aprendemos a ser amables, ahí aprendemos dominio propio, porque cuando quiero decirle a alguien tantas cosas, digo: Espíritu Santo, no me dejes, por favor. Prefiero darle un abrazo grande. Este es el lugar en el que Dios nos pule. Aquí Dios nos arregla, nos reconstruye, nos endereza, nos lava, nos limpia y nos envía a hacer lo mismo con quienes están rotos. Por eso es que me encanta pensar en la iglesia como una familia, porque no solo nos acompañamos, nos cuidamos, nos instruimos, sino que nos aceptamos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. Señor, te damos gracias, Dios, porque dice tu palabra que tú nos elegiste a nosotros, Dios. Tú nos elegiste para ser parte de esto tan hermoso, Señor, llamado iglesia. Tu familia, Señor. Tu familia, Señor. El vehículo a través del cual tus propósitos son llevados a cabo en la tierra, Señor. Qué maravillosa tarea, Señor, nos has encomendado, Dios. Ser la sal y la luz del mundo. Ser esperanza, Señor, en medio de tanta desesperanza. Ayúdanos, Dios, a entrarle con valor a esto, con compromiso, Señor. Ayúdanos a madurar, Dios. Ayúdanos a crecer y a plantarnos firmes, Señor. A entender que esto no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, se trata de ti, Señor. Y lo que quieres hacer a través de mi vida en esta tierra, papá. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy oro para que nos despiertes como iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros individualmente, papá. Despiértanos, Señor. Perdónanos, Dios, por todas las veces que nos hemos equivocado, Señor, que hemos dejado que nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro egoísmo se ponga por encima de tus planes, de tus propósitos, Señor. Hoy caemos de rodillas delante de ti, Señor, suplicándote, Padre bueno, suplicándote, Señor, que nos perdones, Dios, que nos perdones, Señor.
Y si esa advertencia, Señor, en Apocalipsis capítulo 3 es para nosotros, Dios, te rogamos, Dios, que nos ayudes a despertar del sueño, Dios. Que nos ayudes a despertar del adormecimiento, papá. Que podamos ser avivados por tu Espíritu Santo, Señor. Y ser la iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Perdónanos, Dios, por creer que esto se trata de mí, Señor. Por creer que la iglesia es un trampolín que me impulsa a cumplir mis sueños más egoístas, Dios. Perdónanos, Dios, por todas las veces que hemos ofendido a alguien que se acercó a ti genuinamente a buscar transformación, a buscar consuelo, a buscar esperanza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Qué hermoso saber que por la sangre de Jesús hoy podemos levantarnos, Señor, y empezar a hacer las cosas como a ti te agradan, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Hoy quiero orar, Dios, por cada persona que está aquí presente, por cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Dios, por mis hermanos, por mis hermanas, Dios. Gracias por esta hermosa familia en la que podemos crecer, cuidarnos, abrazarnos a pesar de nuestras diferencias. Ayúdanos para poder seguir avanzando juntos en tus propósitos, papá. Y te pido, Señor, que estés trayendo sanidad a nuestras familias, que a través de tu iglesia, de esta iglesia Vida Abundante, tú estés llevando sanidad y esperanza a los hogares, que matrimonios sean restaurados, que hijos pródigos regresen a casa, que personas que están muertas resuciten del adormecimiento, Señor. Sana nuestras familias en el nombre de Jesús. Que una vez más, Señor, hayan relaciones saludables entre padres e hijos, entre madres y nueras, entre yernos y suegros, Señor. Te lo ruego en tu nombre, papá. Y que nosotros podamos ser ese lugar, Señor, que siembra una semilla de esperanza para poder regresar a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras familias, Señor, a hacer lo que nos corresponde hacer, Señor. Gracias, Dios, por estas 5 o 6 semanas en tu palabra, Dios. Que todo lo que hasta aquí hemos aprendido nos ayude a continuar avanzando en la tarea que nos has encomendado. Que cada vez, Señor, podamos hacerla con responsabilidad, papá. Gracias una vez más, Señor. Nos ponemos en tus manos. Regrésanos con bien a nuestros hogares y que podamos seguir disfrutando de lo que resta del fin de semana, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos estas cosas, Dios bueno. Amén y amén.